Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Quiero preguntarte, ¿qué vio Juan en el cielo para que le viniera la revelación que Jesús le dio? Hoy vamos a meternos más profundamente en el libro de Apocalipsis y el título de hoy es Apocalipsis, revelación de lo divino. Primeramente, veamos o estudiemos el trono de Dios. En Apocalipsis 4 dice la palabra: al levantar la vista, contemplé en el cielo una puerta abierta, y la voz que había escuchado antes, estridente como toque de trompeta, me dijo: sube acá y te mostraré lo que va a ocurrir después de esto. Al instante vino sobre mí el Espíritu, y vi un trono colocado en el cielo y a alguien sentado en él. El que estaba sentado fulguraba como lustroso diamante o reluciente rubí. Alrededor del trono había un arco iris brillante como la esmeralda, y 24 tronos ocupados por 24 ancianos vestidos de blanco y con coronas de oro. Del trono salían relámpagos, truenos y estruendos. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego que representaban a los 7 espíritus de Dios, y había un mar como de cristal reluciente. En medio y alrededor del trono había 4 seres vivientes, llenos de ojos por detrás y por delante. El primero de aquellos seres vivientes tenía forma de león, el segundo de toro, el tercero tenía un rostro humano y el cuarto parecía un águila en pleno vuelo. Cada uno de ellos tenía 6 alas y estaba cubierto de ojos por dentro y por fuera. Y día y noche decían: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, que es y que ha de venir. Y cada vez que los seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono, al que vive para siempre, los 24 ancianos se postraban en adoración delante del que vive eternamente y tiraban sus coronas delante del trono, al tiempo que cantaban: Señor, eres digno de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste el universo. Lo que existe, existe porque tú quisiste crearlo. Abre los ojos aquí. Número 1, si leemos con atención acerca del trono en los versos del 1 al 4, ¿cuáles de las características o aspectos del trono te llaman más la atención y por qué? Número 2, si tuvieras que hacer un dibujo del trono de Dios basado en los versos 4 al 7, ¿cómo los dibujarías? Tómate unos momentos para volver a leer el pasaje e imaginarlo. Y número 3, haz las preguntas clásicas: ¿qué, quién, dónde, cuándo o por qué? Al tema de la alabanza en los versos 8 al 11. Pero abre tu mente. Este estudio establece la máxima realidad, aquella que tarde o temprano se refleja en la tierra en todo su esplendor. Lo que es verdadero en el cielo debe ser verdadero también en la tierra. Y por esto el Señor invita a Juan para mostrarle esa realidad, la misma que Jesús nos invita a anhelar al invitarnos a orar así. Cuando Él dijo en Mateo 6:10, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. En los versos 1 al 3 manifiesta un trono de gloria. Para Juan, tanto la realidad de las iglesias como la visión del trono de Dios son el punto de partida para su profecía. El lenguaje que el libro usa nos invita a no leer solamente linealmente los eventos que suceden, sino a ver cada vez más intensamente la revelación de Jesucristo. El Apocalipsis nos llama a ver de cerca la realidad de la iglesia y del trono de Dios a través del libro, y usa las frases después de esto y junto con esto. Una invitación a tener una noción de ambas realidades al mismo tiempo. Para algunas personas en la actualidad,
Hablar de la soberanía de Dios, de la autoridad absoluta y total del Dios de la Biblia, es algo del pasado. Para otros es un asunto del futuro, pero la soberanía de Dios es una realidad en el presente. Jesús dijo en Mateo 28, 18 al 20, he recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer los mandamientos que les he dado. Y de una cosa podrán estar seguros: estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. En ese trono de autoridad no podemos ver más atributos que su brillo y esplendor, que son semejantes a piedras preciosas. ¿Lo puedes imaginar? ¿Qué historia podría contar estos colores? Alrededor del trono había un arco iris, la señal del pacto que Dios estableció con Noé en Génesis 9, 12 al 17. El que está sentado en el trono del universo está de nuestro lado, destellando rayos de gracia, de misericordia y de amor. Pero también dice que es un trono de autoridad en los versos 4 al 7. La creación, representada por esos seres vivientes, le rinde adoración a su Creador. Lo mismo sucede con estos 24 ancianos sentados en sus tronos que representan a las iglesias, siendo un eco del deseo y el diseño de Dios para su pueblo, expresado en Éxodo 19:6, y serán un reino de sacerdotes y gente santa. Y esto se cumple en esta gran visión. Todos los discípulos de Jesús están presentes o representados en esos 24 ancianos. Y la pregunta es, ¿piensas que es una revelación de lo que será o de lo que ya es? Recuerda que Apocalipsis está escrito para que imaginemos y participemos activamente de su mensaje, por lo que la única respuesta que vale en este sentido, pues es la tuya. Por mi parte, yo no me atrevo a creer que esto es una realidad que necesita ser reflejada en nosotros, su reino de sacerdotes, en toda nuestra presente manera de vivir. Es una realidad que necesita ser reflejada. Ahora, lo importante también que menciona que es un trono de alabanza en los versos 8 al 11. El trono de Dios es un trono de adoración y de hecho la creación entera rinde adoración a Dios continuamente. ¿La puedes oír? El Salmo 19:1 nos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Como un acto de la voluntad, los ancianos se postran ante su trono, reconociendo que Dios, el creador y sustentador del universo, es el único digno de recibir verdadera adoración. Las coronas son una señal de gobierno y autoridad, y por lo tanto, cuando los ancianos deciden echar sus coronas delante de Dios, le están cediendo la autoridad de sus propias vidas. Esta es una invitación a vivir para adorarle, no en nuestros términos, sino en lo que Él establece en su palabra. Y la pregunta para ti y para mí es, ¿aceptamos esa invitación? Pero abre tu corazón, escucha estas preguntas y medita. ¿Cómo te hace sentir el hecho de que Dios está sentado en su trono? ¿Qué significado debe tener esto para ti? ¿Qué puedes aprender en este pasaje acerca de todo lo que Dios ha creado, como los animales, la naturaleza, etcétera? ¿De qué manera crees que tu adoración a Dios necesita mejorar? De una adoración ocasional a una adoración continua. De adorarle por cómo me siento yo a adorarle por quién es Él. De ser yo el centro de mi vida a convertirlo a Él en el centro de mi vida, de mis anhelos, de mis sueños, de mis decisiones. De cantar desentonado
a cantar entonado. Ahora, el punto número 2 es tan importante. El Cordero. Escucha lo que dice Apocalipsis capítulo 5, del 1 hasta el 14. Dice: en eso noté que el que estaba sentado en el trono tenía en la mano derecha un pergamino enrollado, escrito por detrás y por delante y sellado con 7 sellos. En aquel mismo instante un ángel poderoso preguntó con voz fuerte: ¿quién es digno de abrir el pergamino y romper sus sellos? Pero nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrirlo para leerlo. No pude contener el dolor que me embargó ante la desgracia de que no hubiera nadie digno de revelarnos el contenido del pergamino, y rompí a llorar. Pero uno de los ancianos me dijo: no llores, ahí está el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que con su victoria ha demostrado ser digno de romper los 7 sellos del pergamino y desenrollarlo. Entonces miré en medio del trono, de los 4 seres vivientes y de los ancianos, estaba un cordero de pie, en el que eran visibles las heridas que le causaron la muerte. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que representaban los 7 espíritus de Dios enviados a todas partes del mundo. El cordero se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Al hacerlo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron ante él con arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo santo, y dedicaron al Cordero este nuevo canto: eres digno de recibir el pergamino y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios un pueblo de entre todos los linajes, pueblos, lenguas y naciones. Así formaste un reino de sacerdotes que sirven a nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Escuché entonces el canto de millones y millones de ángeles que rodeaban el trono de los seres vivientes y de los ancianos, y cantaban esto a gran voz: el Cordero que fue sacrificado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todas las criaturas del cielo, de la tierra, de debajo de la tierra y del mar exclamaron: que la alabanza, la honra, la gloria y el poder sean por siempre para el que está sentado en el trono y para el Cordero. Mientras tanto, los 4 seres vivientes decían: amén, y los 24 ancianos se postraron y adoraron. Abre muy bien tus ojos aquí y lee solamente los versos del 1 al 4, y después, con tus propias palabras, trata de expresar el dilema descrito. En segundo lugar, haz una lista de todo lo que aprendas acerca de la adoración en los versos 7 al 10. Y en tercer lugar, lee los versos 11 al 14 y responde: ¿cuál es la razón por la que los millares de ángeles alrededor del trono alaban al Cordero? Pero abre tu mente. Hasta ahora Juan ha venido construyendo un argumento sólido que encuentra su clímax aquí en este estudio, partiendo de la realidad tanto de la iglesia como del trono de Dios. Y Juan llega a la cima al revelar el misterio del Apocalipsis. Dios triunfa sobre la maldad, no a través de la fuerza o la violencia, sino a través del sufrimiento y la muerte del Cordero. Por eso, en los versos 1 al 4, lo que describe es que no hay nadie como Él. Ese rollo o pergamino contiene lo que algunos han llamado la consumación del plan de redención de toda la creación, o el título de propiedad de la creación, así como el edicto de reposición de esta. Y algo interesante acerca de este pergamino o rollo es que está escrito por ambos lados, por dentro y por fuera.
No hay espacio para añadir algo más, ni tampoco hay manera de evitar que todo lo que está escrito en él se cumpla. Este pergamino está sellado con 7 sellos y descansa en la mano derecha del que está sentado en el trono. Ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, podía abrirlo para leerlo. El ser humano, quien por su rebelión no tiene derecho a gozar de la gloria de Dios, como dice Romanos 3:23, es parte del problema, no de la solución. Desenfocado de Jesús, Juan representa a una humanidad que llora su tragedia sin ninguna clase de consuelo, preguntándose a sí misma, ¿quién podrá poner fin a la maldad? Pero el Cordero ha vencido, pero no a través de la violencia, sino a través de su amor sacrificial. Ningún ser humano, ni ningún ser creado en el cielo o en la tierra es capaz de llevar a cabo esta consumación y restauración de todas las cosas. Y en el verso 5 y 6 menciona el Cordero y el león. El león es un símbolo de poder y de suprema realeza. Y esa realeza fue protagonizada por el rey David de la tribu de Judá en Primera de Crónicas 28, verso 4, quien trajo el único tiempo de paz del pueblo de Israel con sus enemigos. Y de la descendencia de David vendría el Mesías, como dice Isaías en el capítulo 11. Juan escucha de uno de los ancianos que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, con su victoria, ha demostrado ser digno de romper los sellos. Pero lo que ve no corresponde a lo que escucha. Él ve a un cordero en medio del trono y ese cordero estaba con las heridas visibles que le causaron la muerte, de pie, resucitado, santo, sin maldad, intachable, apartado de los pecadores y elevado más alto que el cielo, como dice Hebreos 7:26. A este cordero que está sentado en el trono le pertenece toda autoridad, representada por los 7 cuernos, así como la plenitud misma de la deidad, representada por los 7 espíritus de Dios. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Su concepto de victoria y de conquista es muy diferente al nuestro. El Cordero, quien está en medio del trono, ha vencido, pero no a través de la violencia, sino a través de su amor sacrificial. La victoria que el Cordero ha ganado es contundente, es total y definitiva. Y en los versos 7 al 10 vemos el Cordero Redentor. El Cordero jugaba un papel fundamental en el sistema de sacrificios judíos. Desde que fueron liberados de la esclavitud en Egipto en Éxodo 12, ese gran acontecimiento recordado de generación en generación en Israel era una anticipación de la redención a través de Jesús. El Cordero de Dios ofrecería su vida sacrificialmente y quitaría así el pecado del mundo, como dice Juan 1:29. Dios deseaba redimir a su pueblo, que se convirtiera en un reino de sacerdotes y gente santa, como él mismo lo dijo en Éxodo 19, 5 al 6. Ellos debían representar los intereses de todos los pueblos sobre la tierra delante de Dios y asimismo representar los intereses de Dios ante todos los pueblos de la tierra. Aunque el pueblo de Israel no cumplió su parte, el Cordero de Dios abrió un nuevo camino de gracia. Él capacitó con su sacrificio de amor a su pueblo para cumplir esa función sacerdotal, extendiendo el reino de Dios. Y por último, en los versos 11 al 14, nos muestra que el Cordero es Dios. Nuevamente, haciendo uso del número 7, Juan presenta un cuadro de lo que es la perfecta adoración, aquella que solo el que está en medio del trono es digno de recibir. Recuerden que el número 7 es plenitud.
el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Pero ¿quién es el Cordero? No se nos dice su nombre. Simplemente Juan afirma que está en medio del trono. Y esto es sentado en el trono mismo del universo. Aquel que tiene los 7 espíritus de Dios. Él y solo Él merece toda la adoración por la sencilla razón de quién es Él y por lo que ha hecho para su gloria en favor de toda su creación. Por eso abre tu corazón. En tu opinión, ¿cuál crees que es el dilema de la humanidad? ¿Y cómo crees que el Cordero es capaz de solucionarlo? Tómate unos minutos para escribir un verso, un poema, una canción, un pensamiento, inspirado en la alabanza que recibe el Cordero en este capítulo. Y en este momento de tu vida, ¿qué aspecto de la revelación de Jesús, descrita en este capítulo 5 que leímos, crees que necesitas considerar mejor o sobre el cual debes reflexionar más? ¿El Cordero, el León o ambos? ¿Y por qué? Ahora el punto número 3 de hoy, la tragedia del hombre. Escucha bien esto. En Apocalipsis 6 dice: y vi cuando el Cordero rompió el primer sello. Entonces uno de los 4 seres vivientes con voz de trueno dijo: ven y ve. Obedecí, y apareció un caballo blanco. El jinete, que tenía un arco, recibió una corona y salió triunfante a obtener más victorias. Cuando el Cordero rompió el segundo sello, el segundo ser viviente gritó: ven. Y esta vez apareció un caballo rojo. El jinete recibió una gran espada y autorización para acabar con la paz en la tierra y hacer que por todas partes hubiera guerras y muertes. Cuando el Cordero rompió el tercer sello, escuché al tercer ser viviente que dijo: ven. En la escena apareció un caballo negro, cuyo jinete tenía una balanza en la mano, y una voz que brotó de entre los 4 seres vivientes dijo: vendo por el salario de un día 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada, pero no le hagan daño al aceite ni al vino. Y cuando rompió el cuarto sello, escuché al cuarto ser viviente que dijo: ven. Y en esta ocasión apareció un caballo amarillo. El jinete que lo montaba se llamaba Muerte, y lo seguía otro jinete llamado Infierno, y se les concedió dominio sobre una 4ª parte de la tierra y autoridad para matar por medio de guerras, hambre, epidemias y fieras salvajes. El Cordero abrió el 5º sello y vi entonces debajo del altar a las personas que habían muerto por predicar la palabra de Dios y por ser fieles testigos. Aquellas personas clamaban a gran voz: soberano Señor, santo y verdadero, ¿cuándo vas a juzgar a los habitantes de la tierra? ¿Y cuándo vas a vengar nuestra muerte? Les dieron entonces ropa blanca y les dijeron que esperaran un poco más hasta que se completara el número de los demás siervos de Jesús que iban a sufrir el martirio y se les unieran. Cuando el Cordero abrió el 6º sello, se produjo un gran terremoto. El sol se puso negro, como si se hubiera puesto ropa de luto, y la luna adquirió un color rojo como la sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como caen los higos verdes en medio de un vendaval. El cielo estrellado se fue enrollando como un pergamino hasta desaparecer, mientras las montañas y las islas fueron removidas de su lugar. Los reyes de la tierra, los dirigentes del mundo, los ricos, los poderosos y la humanidad entera, esclavos o libres, buscaban refugio en las cuevas y entre las peñas de las montañas, y gritaban a las montañas: caigan sobre nosotros, escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. El gran día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá sobrevivir? Apocalipsis 6 del 1 al 17. Abre los ojos.
En primer lugar, lee con detenimiento los versos 1 al 8 y contesta, ¿cuáles son las similitudes que encuentras en estos primeros 4 sellos? ¿Están relacionados entre sí? En segundo lugar, ¿cuál es el estado en el que se encuentran los discípulos de Jesucristo en los versos 9 al 11? Y en tercer lugar, lee los versos 12 al 17 para contestar quiénes son y de qué manera se ven afectados quienes aparecen en el sexto sello. Pero abre tu mente. En los versos 1 al 8 se vive una catástrofe. El mundo entero está enfermo y a menos que observemos el análisis que Dios hace de él en este capítulo, no podremos entender y abrazar la solución. Esta esperanza está contenida en el pergamino que está en la mano derecha del que está sentado en el trono. La creación ha sido contaminada por el pecado, como dice Romanos 3:23. Y más allá de remedios superficiales como las ciencias políticas, la educación, la tecnología, la ciencia, etcétera, el Cordero ha sido el único capaz de traer una solución perdurable para esta tragedia. La creación está enferma, como dice Romanos 8:22, y es representada por los 4 seres vivientes que aparecen en los primeros sellos. Es importante tener en cuenta que Apocalipsis es un libro contextual que busca crear un entorno con sus imágenes. Por eso, cuando leemos, nos vamos a ver familiarizados con estas imágenes que funcionan como claves para la correcta lectura del libro en su totalidad. Ahora, el primer jinete, el color blanco, es usado por Juan a través de todo el libro para referirse directamente al Señor. Por ejemplo, en Apocalipsis 1:14, Apocalipsis 14:14. Y también él usa ese color para describir aquellas cosas asociadas con Dios como los redimidos y las cosas celestiales. En Apocalipsis 2:17, Apocalipsis 3:4 al 5 y Apocalipsis 20, versículo 11. Al primer jinete lo vemos cabalgando por encima del caos, de la misma forma que vemos a través de toda la Biblia el poder redentor de Dios, ocupado, activo, amoroso, soberano y determinado a cumplir con su plan redentor, como él mismo lo dice en Juan 5:17. Pero debemos estar convencidos de que lo más importante de esta catástrofe que vive la humanidad es que Dios no se ha olvidado de ella. Dios ha puesto en marcha un plan perfecto de redención y no va a descansar hasta haberlo terminado. Lo que Él comenzó lo terminará, como dice Filipenses 1:6. El segundo jinete se caracteriza por el color rojo. Traducido de la palabra griega purros, a él se le da una gran espada representando la soberanía de Dios y la autorización para quitar la paz en la tierra, o el shalom. Esa paz o plenitud es el fruto de la comunión perfecta que los seres humanos tuvieron en el principio con su Creador, la cual se rompió por el pecado producto de su desobediencia y del engaño de Satanás, como lo dice en Génesis capítulo 3. Y una de las muchas consecuencias de esta pérdida es que los hombres perdieron la paz unos con otros. Este versículo de Apocalipsis 6:4 parece ser una versión condensada de Génesis capítulos 3 y 4, donde se relata el primer asesinato producto de la ruptura de la paz entre el hombre y su creador, cuando Caín asesinó a su hermano Abel. Ahora el tercer jinete representa la codicia, la avaricia, el materialismo y la maldad en la que el hombre vive sumergido. Cuando leemos, pero no le hagan daño al aceite ni al vino, necesitamos darnos cuenta de que esta clase de productos no está disponible para las personas pobres del mundo. Esta imagen habla de la pobreza que existe en el mundo a costa de la comodidad, del confort, la desigualdad y la opresión de los ricos sobre los pobres. Lo vemos en nuestro mundo hoy en día.
Por ejemplo, en África, el continente más pobre del mundo, de las más de 2.000 millones de personas que viven ahí, 83.000 son millonarias y tienen la mayor parte de la riqueza total. Y a esas personas no se les ha dañado el aceite y el vino. Desigualdades similares suceden en todo el mundo y como discípulos de Jesucristo tenemos oídos para escuchar lo que Jesús nos dice a través de estas imágenes. Pero preguntémonos, ¿cuánta gente tiene hambre a pesar o a costa de nuestra comodidad? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Ahora escucha esto, el cuarto jinete. El color de este jinete es amarillo, color a muerte. Y puedo imaginar al creador de la humanidad que viene a pagar con muerte por todos aquellos que han caído de su gloria. La muerte es la consecuencia de la rebeldía del ser humano en contra de su creador. Y el infierno es donde yace una humanidad muerta en sus delitos y pecados, separada eternamente de Dios. Muerte e infierno son los parámetros o indicadores que muestran la rebelión humana, su gran tragedia, la catástrofe en la que el ser humano vive por herencia y a la vez por su propia decisión. Pero hay una esperanza. Tenemos una oportunidad. En los versos 9 al 11 dice que hay dos mundos opuestos. Los personajes en esta sección son muy interesantes, ya que los vemos a través de todo el libro representando dos estilos de vida diferentes. Por una parte están los que sufrieron el martirio por guardar la palabra de Dios y su propio testimonio como cristianos. Y por otra parte están los moradores de la tierra. Y podríamos pensar que estos dos grupos simplemente tienen estilos de vida alternativos, pero el texto no nos da esa opción. Juan los presenta como rivales, como dos mundos opuestos, dos realidades en conflicto. Los mártires, representados también por los 24 ancianos, se postran ante el que está sentado en el trono, mientras los moradores de la tierra adoran a la bestia, como dice en Apocalipsis 6:10, y también lean Apocalipsis 13, verso 8. A aquellos que clamaron a Dios se les dieron vestiduras blancas para la eternidad. Estos mártires están bajo el altar, disfrutando de la perfecta comunión a través del sacrificio del Cordero y ofreciendo adoración. Si tú has recibido el testimonio de Jesucristo, tienes el privilegio de tener una perfecta comunión con el Padre. O puede ser de aquellos moradores de la tierra que buscan negar la obra y el testimonio del Cordero de Dios. Jesús enseñó en Mateo 10:36 que cada quien tendrá a sus peores enemigos en su propia casa. Solo se puede ser de uno de estos dos mundos opuestos. No existe un tercer grupo. Por lo tanto, pregúntate, ¿en cuál de estos dos grupos te encuentras tú? Y quédate con esto. De los versos 12 al 17 dice que Juan usa un banco de imágenes culturales y pues debemos lidiar con estas imágenes o no vamos a entender qué se nos está tratando de comunicar. Las imágenes mencionadas aquí en este sexto sello, el sol, la luna, las estrellas, son usadas por los profetas del Antiguo Testamento para referirse a asuntos muy diversos, como el juicio contra su pueblo Israel, como dice Jeremías 4, 23 al 28, el juicio contra sus enemigos, Isaías 13, del 9 al 10, o incluso la restauración misma de Israel en Isaías 24, 23. En una cultura predominantemente marítima, los montes, las estrellas y las islas eran puntos de referencia indispensables para la navegación, y todas ellas removidas al abrirse este sello. La visión de Juan habla de que Dios interrumpe y colapsa los planes de la humanidad rebelada en contra de su creador. Ahora te quiero dejar con esto. ¿Cuál de los 6 sellos te causa la mayor impresión y por qué?
en medio de las catástrofes de la vida, eres de los que se esconden de Dios o de los que encuentran refugio en Él. ¿Y de qué manera podría usarte Dios a ti, en lo individual, en lo personal, o a tu familia, o a iglesia, o tu iglesia, para crear un caos en este mundo materialista, violento y apartado de la verdad? Uy, mañana estaré muy interesante. Veremos los siervos de nuestro Dios. ¿Quiénes son esos siervos? ¿Por qué hace énfasis en la oración? ¿Y por qué la oración es a la única que se le agrega incienso? Pero vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias por revelarnos que Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Que Apocalipsis, Señor, eres tú preparando a tu novia. Que Apocalipsis, Señor, es la revelación de lo divino, Señor. Pero que tú nos muestras que debemos de arrepentirnos, Señor, porque el tiempo está inminente, se acerca cada vez más. Que podamos, Señor, tener un verdadero encuentro contigo, arrepentirnos de nuestra vida de pecado, arrepentirnos, Señor, de todo aquello que nos está distrayendo del verdadero propósito de la meta, de vivir egoístamente pensando solamente en nosotros, Señor, pero olvidándonos del prójimo y de que todos los que mueren sin Cristo se van al infierno, como dice tu palabra, Señor. Pero hoy ábrenos el entendimiento y que podamos tener una revelación de lo divino, Señor, para poder permanecer firmes para cuando tú regreses. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.